¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, duda en general del tema de la clase? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Edgar, ¿cómo estás con lo de Colombia? ¿Qué ha pasado en Colombia? Ah, por el 6-1. Sí, Sí, ya lloré lo suficiente, ya no voy a llorar más. Una miércoles, pero bueno. Son divisiones internas. O sea, creo que es problema de Camerino. Hay dos grupos y están peleando entre ellos, algo así. He escuchado yo, no estoy seguro. ¿Otra duda? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Listo, si no hay otra duda, aparte de la mala pregunta que hizo Walter, no tenías que echarle esa a la herida, Walter, pero bueno. Vamos a ver qué vemos hoy. ¿Listo? De hecho, ya me queda mejor apoyar a Bolivia que a Colombia. Sí, estoy pensando más. ¿Ven mi pantalla? Sí, Edgar, se ve. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el filtrado de voz, digamos, en real, ¿cierto? Vamos a ver cómo filtrar ruido gaussiano, vamos a ver qué es ruido gaussiano o ruido blanco gaussiano y cómo se filtra. Y si nos queda tiempo, empezamos el tema de IR, ¿listo? Que es el siguiente tema, ¿ya? Eso básicamente es la clase de hoy. Entonces, hoy no vamos a usar mucho el tablero porque vamos a hacer directamente los demos en MATLAB, ¿ya? Entonces, para eso, los que no han MATLAB, bueno, yo lo hago en MATLAB, pero también está en Python, ¿listo? Entonces, si ustedes se van a códigos, recursos, se tienen que bajar 3 archivos para hoy. Bueno, se tienen que bajar todos los archivos, de hecho. Todos los pasabajas, pasa altas, pasabanda, rechazabanda, todos los van a bajar. ¿Listo? Si ya no los bajaron. Los ponen en una carpeta para trabajar desde ahí. ¿Listo? Y el que vamos a usar principalmente es el que se llama filtrado de voz real en MATLAB. ¿Listo? O en Python, ¿ya? Dependiendo de donde ustedes estén trabajando. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a entender cómo se ven los ruidos, ¿sí? Vamos a ver cómo eliminar los ruidos y finalmente vamos a pasar al siguiente tema, ¿cierto? Que es el filtrado IR. ¿Listo? Entonces, me voy a salir de acá. A ver. Me voy a salir y me voy a poner directamente en la compu para poder compartir sonido. ¿Listo? Es básicamente una demostración de lo que hemos hecho, entonces no es muy diferente. Ahora sí. Perdón. Se ve la parte del eco que hemos visto, ¿no? Bueno, ahora sí. Voy a compartir la pantalla con el sonido. ¿Ya? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Listo. Ah, perdón, eso está aquí. Listo. Bueno, entonces habíamos dicho, bueno, ya hemos visto el diseño de filtros pasa altas, pasa baja, pasa banda, rechaza banda, multibanda, ¿cierto?
Lo hemos implementado para quitar senoidales. Ahora lo vamos a implementar para quitar ruido ¿en una qué? En una voz, ¿cierto? En una voz real, ¿ya? Entonces, habíamos alcanzado básicamente la clase pasada, el martes, que fue una clase larguísima, ¿cierto? A escuchar y a mirar cómo se ve el ruido de alta frecuencia, tanto en Fourier como en tiempo, ¿cierto? ¿Ya? Sigo pensando en el 6.1, Walter, me has dañado la clase. Entonces, vamos a volverlo a ver, ¿listo? Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente, tenemos el formato de voz, ¿cierto? Lo digitalizamos a 8000 Hz, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor frecuencia es ¿cuánto? ¿Alguien? Rodrigo, te habías dicho, creo. Sí, 4000. 4000, ¿cierto? La mitad para que se cumplan IQs. Después de eso, lo que va a pasar es que todas las frecuencias por encima de 4000 se van a empezar a meter en la banda principal, ¿cierto? ¿Listo? Entonces hay ruido que no se podría quitar en teoría porque está dentro de mi señal, ¿cierto? Pero vamos a ver que sí se puede quitar de alguna forma, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue básicamente agregarle ruido de alta frecuencia, ¿listo? Entonces, lo que dijo Rodrigo, la frecuencia más alta es 4000. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero meterle ruido de alta frecuencia, tenía que estar más o menos por allá por 3300 Hz, ¿cierto? 3400, 3500. Entonces, lo que hice fue agregarle senoidales de muy baja amplitud, ¿cierto? Y multiplicadas por un número aleatorio. Este número aleatorio me gusta ponerlo porque se supone que es ruido y el ruido es algo que no es determinístico. El ruido es un fenómeno aleatorio. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Vamos a mirar cómo se ve en tiempo, cómo se ve en frecuencia y cómo se escucha. ¿Listo? Entonces vamos a correr. Si tienen abierto esto, vamos a correr hasta la línea 45. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos figuras, ¿cierto? Habíamos dicho. La figura de la derecha es la transformada de Fourier. Y la figura de la izquierda es una porción de la voz, ¿ya? Que yo grabé. Ahorita la vamos a escuchar, ¿ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál de las dos representaba la señal real? ¿Alguien? ¿La izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. La de la izquierda es la señal real, ¿cierto? O sea, es la voz. Y la de la derecha es una señal con ruido. Esto en realidad no es ruido, sino es unas señales senoidales que les estoy agregando, ¿cierto? ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se ve el ruido en tiempo. Este es en frecuencia, ¿cierto? Entonces recuerden que la frecuencia, ¿cierto? Siempre va desde menos pi a pi, desde menos 3.14 a 3.14. ¿Listo? Entonces siempre tienen que normalizar el dominio, ¿ya? O lo pueden hacer desde menos frecuencia de muestreo sobre 2 a más frecuencia de muestreo sobre 2. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se ve en frecuencia, en tiempo, perdón. Esa es una porción de la voz. ¿Listo? Si yo le doy zoom a un pedazo, vamos a hacerle este pedazo. Vamos a comparar ambos lados. ¿Listo? Tenemos este y tenemos este. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ruido de alta frecuencia va a ser básicamente como picos, ¿cierto? Sobre o circunscritos sobre mi señal. ¿Ya? Pues eso se puede tomar como ruido de alta frecuencia. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces ya comparamos cómo se ve el ruido de alta frecuencia, tanto en tiempo como en frecuencia. ¿Listo? Ahora vamos a escucharlo. ¿Ya? Para ustedes escuchar, lo que tienen que hacer es poner el comando sound y simplemente ponen el vector que quieren reproducir, ¿ya? Y la frecuencia de muestreo. ¿Listo? ¿Por qué es importante la frecuencia de muestreo? Ya vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿Listo? Le damos copiar y le damos pegar. Vamos a escuchar. Hola, 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 hola. ¿Lo escucharon? Sí, sí.
¿Sí, cierto? Ahí se escucha la señal de la voz. Y esta es la señal con ruido. Hola, 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 hola. Y se escucha como un repicar agudo atrás. Ese es el ruido de alta frecuencia. ¿Ya? Ahora vamos a ver por qué es tan importante la frecuencia de muestreo. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué creen que pasa si yo le subo la frecuencia de muestreo a 16.000? La velocidad de reproducción del audio sería mayor. La velocidad Porque, de reproducción. Sí, dale. claro. Ya. Eso se debe a que estamos mostrando 8.000 muestras por segundo. Si empezamos a mostrar 16.000, entonces estaría reproduciendo 2 segundos. Solamente en eso. Exactamente. Entonces, básicamente estoy comprimiendo el tiempo de reproducción, lo que hace que los datos se tengan que reproducir en menos tiempo, ¿cierto? Como dice Rodrigo. Vamos a escuchar si es verdad. Y ahí se ve, ¿no? Y incluso la rapidez y también hay aliasing porque se vuelven más agudos los tonos, ¿no? Entonces es importante siempre que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, para el proyecto, usualmente usan 44.100, ¿cierto? Entonces no se les olvide esa frecuencia para reproducir el sonido, ¿ya? Si no, le va a reproducir con aliasing, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver cómo eliminar esas frecuencias, ¿cierto? O quiero eliminar esos picos, ¿ya? Entonces nos vamos para acá, ¿cierto? Y yo me doy cuenta, ¿listo? Que los ruidos de alta frecuencia que yo estoy agregando, ¿cierto? Más o menos empiezan en 3.300 Hz, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que hacer un filtro pasabajas de tal manera que aproximadamente cercano a 3.300 me lo elimine, ¿ya? Entonces yo escogí 3.200, ¿ya? 3.200 Hz, pero recuerden que estamos hablando de frecuencias digitales, entonces sería 2pi por 3.200 sobre la frecuencia de muestreo que es 8.000. Esta sería la frecuencia de corte de mi filtro, ¿listo? Pasabajas, ¿ya? Entonces, simplemente lo que hacemos es generar mi filtro pasabajas, ¿ya? Vamos a usar un Blackman 120 WC1, que es el estándar que hemos usado, y simplemente lo que hacemos es la convolución, ¿listo? De mi señal con el filtro para quitarle ese ruido, ¿cierto? Es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y vamos a graficar de nuevo la transformada de Fourier de mi señal, pero en este caso filtrada, entonces vamos a ver cómo se ve. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer la transformada de Fourier de las tres señales y la porción en tiempo de las tres señales, ¿ya? Perdón, aquí qué pasó. Estoy en un escritorio que no, en un directorio que no es, perdón. Documentos tienen que ser. Listo, ahora sí. Le damos F9. Esperamos. Hola, 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 hola. Bueno, esa es la señal, esa es la voz filtrada, pero primero vamos a verlo en tiempo y en frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? La de la izquierda es mi señal sin original, perdón. La de la derecha es mi señal con el ruido que le agregué y la de la derecha, perdón, sería la señal filtrada, ¿ya? Entonces vean que yo quité, ¿cierto? Los picos de frecuencia que le estaba agregando. La única diferencia o el único problema es que también estoy quitándole las componentes de alta frecuencia de mi voz, ¿cierto? Que puede quitar ciertos detalles. ¿A qué me refiero? Si ustedes le hacen zoom acá, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Ya? Y le hacen zoom acá, se dan cuenta que básicamente después de mi frecuencia de corte, todo es cero. Entonces le estoy quitando componentes de alta frecuencia en mi voz, ¿cierto? Que generalmente no son tan importantes, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí le estoy quitando el ruido que le estaba agregando. Ahora lo vamos a ver en tiempo. Entonces de nuevo, la de la izquierda es la original, la del centro es la con ruido y la de la derecha es la de sin ruido.
¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se ve. ¿Listo? Le hacemos zoom, ¿ya? Original, con ruido y sin ruido, ¿cierto? Todavía quedan ciertas componentes de ruido. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, comparan este pedazo, ¿cierto? Con este pedazo que es el mismo. ¿Dónde está? Perdón. Vamos a hacerlo de nuevo. Si comparan este pedazo, ¿cierto? Con este pedazo, se dan cuenta que el nivel de ruido es mucho menor en la señal filtrada, ¿no? ¿Ya? Incluso es imperceptible. Entonces vamos a escuchar cómo se escucha, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces vamos a darle Sound y le vamos a poner Filtered Voice, que es donde guardé yo mi señal filtrada. ¿Ya? Recuerden, siempre 8000. Hola, 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 hola. Entonces ya no se escucha el ruido, ¿cierto? ¿O se escucha? No, Edgar, ya se quitó. Ya se ha quitado el ruido, ¿cierto? Entonces ya quita el ruido de alta frecuencia utilizando el filtro pasabajas que yo he diseñado. ¿Listo? Ahora vamos para el ruido de baja frecuencia. Todo esto está en Python también, igualito. ¿Ya? Entonces, para el ruido de baja frecuencia, lo que voy a hacer es, voy a agregarle de nuevo, ¿cierto? Senoidales que estén cerca de los 10 Hz. 10 Hz es una frecuencia baja si tomamos la más alta de 4000, ¿cierto? Como habíamos dicho. ¿Listo? Y le voy a agregar 100 senoidales diferentes. Y en este caso, el tamaño de mis senoidales es mucho más grande, es 10 veces más grande o 100 veces más grande que la señal de alta frecuencia, solamente para escuchar cómo se escucha el ruido, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces le vamos a agregar 100 senoidales, ¿listo? Y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a ver de la 92 a la 75, vamos a ver cómo se ve mi señal sin ruido, con ruido, y cómo se escucha mi señal sin ruido y con ruido, tanto en tiempo como en frecuencia. ¿Ya? Perdón. Este que está aquí es mi señal sin ruido, ¿cierto? Ya la hemos visto. Y esta que está aquí es mi señal con ruido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso el ruido, suponiendo que se pueda dar el escenario en la vida real, es muchísimo más grande que mi señal. ¿Ya? Entonces, todos los picos de mis unidades de baja frecuencia son muchísimo más grandes que mi voz, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se ve en tiempo, ¿ya? Y aquí viene lo interesante. ¿Listo? Esta es mi señal de voz, ¿cierto? Original. Y esta es mi señal en tiempo con ruido de baja frecuencia. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Tiene sentido que el ruido de baja frecuencia me dé de esta forma? ¿Alguien me puede decir? ¿O cómo lo interpretan ustedes? Y que, si no me equivoco, el ruido de baja frecuencia empezaba a deformar la onda principal y creo que por eso se ve tan extraño. Exactamente. Manuel, ¿no? Sí, No, ya sé por qué no hiciste la presentación de FFT, me han contado. Ya sé con quién estabas. era la computadora de Fabricio. Sí, exacto. Bueno, entonces, exactamente eso es lo que pasa, ¿cierto? La onda de baja frecuencia lo que hace es envuelve en una envolvente, valga la redundancia, la señal original. Entonces lo que hacen es, ese ruido de baja frecuencia deforma mi señal y la describe como una especie de envolvente, ¿cierto? De baja frecuencia. ¿Listo? Entonces, sobre esa onda de baja frecuencia, si ustedes se dan cuenta, aparecen estos detalles. Y estos detalles están relacionados con la voz. Mientras que esta oscilación de baja frecuencia está relacionada con el ruido directamente de baja frecuencia. Eso es muy común que se encuentre, sobre todo en SGs. En SGs es muy común que se encuentre, porque el ruido de baja frecuencia viene
por ejemplo, del movimiento de los electrodos. Cuando ustedes se ponen los electrodos y se mueven o no están bien pegados, eso puede representar un ruido de baja frecuencia, ¿ya? Entonces, el SG puede salir doblado, si ustedes están haciendo un SG desde cero, ¿no? Como un prototipo, ¿ya? Vamos a ver cómo se escucha. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se escucha la señal con ese ruido. Primero escuchemos la señal sin ruido para acordarnos. ¿Listo? La señal sin ruido. Hola, 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 hola. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se escucha la señal con ruido. Perdón, la voy a cambiar aquí. Hola, 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 hola. ¿Lo escuchan? Como un golpeteo. Sí, se escucha, Edgar. Sí, Edgar, se escucha. ¿Listo? Entonces ahí está el ruido de baja frecuencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para eliminar un ruido de baja frecuencia? Lo que tenemos que hacer es, básicamente, hacer un filtro pasaaltas, ¿ya? De tal manera que se me eliminen la mayoría de los picos, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuál es el ruido de baja frecuencia. El ruido de baja frecuencia, perdón, empieza, en 10 Hz y termina más o menos en, si ustedes hacen la cuenta, sería 100 más, perdón, sería, sí, 10 más 100 por 0.5 en 60, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo voy a poner una frecuencia un poquito alejada de esa frecuencia, de 60. Voy a poner 140, ¿ya? ¿Por qué 140? He probado varias veces a ver cuál me da la mejor, digamos, atenuación del ruido, y esa es una de las que más se acerca, ¿cierto? Pero ustedes pueden empezar desde 60 y empezar a mirar cuál les da el mejor resultado. ¿Listo? Y generamos mi filtro pasa altas, ¿cierto? Fit, ¿cierto? Blackman 120. ¿Ya? Le damos correr. ¿Listo? ¿Ya? Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a graficar mi señal filtrada, sin filtrar y original. ¿Listo? Hasta acá. ¿Ya? ¿Listo? Entonces aquí tenemos. ¿Esto por qué? Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Mi señal original, mi señal sin ruido y mi señal con ruido. Perdón, mi señal filtrada, ¿cierto? ¿Ya? Entonces queda un poquito de remanente de un ruido de baja frecuencia, ¿ya? Listo, pero la mayoría de elementos se eliminan, como ustedes se dan cuenta. Ahora vamos a ver cómo se ve en tiempo, que es más interesante aún, ¿cierto? Entonces con ese filtrado lo que yo puedo hacer fue quitar la envolvente de baja frecuencia, si ustedes se dan cuenta. ¿Listo? Entonces le vamos a dar zoom in, ¿ya? A esta señal, y estamos perdiendo mucha calidad de la señal, pero estamos recuperando al menos la forma original, ¿cierto? Como se ve acá. ¿Listo? Quitamos la envolvente y volvemos a obtener la voz original, ¿cierto? Casi original, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se escucha. ¿Listo? Entonces ponemos sound. Filtered voice, ¿cierto? En 8000. Hola, 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 hola. Ya no se escucha el golpeteo, ¿cierto? Ya quitamos el ruido de baja frecuencia, ¿ya? Simplemente utilizando un filtro pasabajas, ¿cierto? ¿Está aquí alguna pregunta o todo claro? Todo claro, Edgar. Listo. Nos vamos para el rechazabandas, ¿cierto? ¿Qué era un rechazabandas? Básicamente es un filtro que rechaza una sola banda, ¿cierto? Una banda, ¿ya? Ahora, ese rechazabandas, ¿cierto? Usualmente se usa, valga la redundancia, ¿para qué? ¿Alguien se acuerda de lo que hemos hablado? ¿De qué ruido? ¿Qué ruido es muy común en los aparatos electrónicos o en los dispositivos electrónicos?
El ruido de línea. El ruido de la línea de transmisión, ¿cierto? El que se pega de forma parásita a sus elementos, ¿ya? Si estamos aquí en Bolivia es de 50 Hz. Entonces ustedes van a ver una vibración de 50 Hz, ¿cierto? Que está pegado a su señal. ¿Listo? Entonces si ustedes quieren quitar solamente esa componente, tienen que hacer un filtro rechazabandas, ya sea en el mundo analógico, como lo hemos visto, o en el mundo digital, como también lo hemos visto, ¿cierto? Cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso, le vamos a agregar un ruido de 50 Hz, o sea, una cenital de 50 Hz a mi señal. Entonces simplemente se la voy a adicionar. ¿Listo? Aquí estamos hablando de ruido aditivo, o sea, los ruidos son independientes de mi señal. Pero también hay casos en los cuales los ruidos dependen de mi señal, ¿cierto? Sobre todo en óptica y en imágenes. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Vamos a agregar el ruido. ¿Ya? ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es vamos a graficar mi señal con ruido y mi señal sin ruido, ¿cierto? ¿Ustedes cómo creen que se va a ver ese ruido? Como picos, como ¿qué creen que se va a ver? Yo creo que se va a ver un poco como la señal anterior, ¿no? En la cual la señal se ve desplazada. Exactamente, se va a ver como la señal anterior, como una envolvente, suponiendo que el ruido es grande, ¿no? Comparado con mi señal, ¿cierto? Vamos a ver cómo se ve. ¿Listo? Entonces vean que aquí pasa exactamente lo que dice Rodrigo. Mi señal original de voz se va a deformar y va a describir una senoidal de 60 Hz, ¿no? De 50 Hz, perdón. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se ve en tiempo, en frecuencia. En frecuencia pues aparecen dos picos enormes, ¿cierto? Uno en menos 50 y otro en 50 Hz, ¿ya? ¿Listo? Obviamente ese ruido no es tan grande, ¿no? El ruido es pequeñito, solamente aquí lo magnifique para ver digamos, los efectos en el sonido, pero usualmente es un ruido pequeño, ¿no? No es tan grande. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se escucha. ¿Listo? Ponerle sound. Creo que en este no se ve mucho la diferencia. ¿Listo? Esa es la señal con ruido. Hola, 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 hola. No se escucha mucho, ¿no? ¿O sí? No, Edgar. No, casi no, casi no. Bueno, sin embargo, vamos a eliminar ese pico que está ahí. ¿Listo? Vamos a eliminar ese pico que está ahí para recuperar, digamos, la voz original, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un filtro rechazabandas que vaya de 35 a 65. ¿Listo? Recuerden que es sobre 8000 porque estoy usando la frecuencia de muestreo de 8000. ¿Ya? Ahora una pregunta, ¿por qué estoy usando 1200 coeficientes y no solamente 100 coeficientes? De lo que habíamos visto en la clase pasada. Es para generar una banda de traspaso. ¿Traspaso se llamaba? No me acuerdo bien. Pero ¿Rechazo? Banda de rechazo. O sea, a lo que me refiero es que la banda de transición, ¿no? Entre paso y rechazo, pues sea más abrupta, se podría decir. Exactamente. Lo que pasa es que, como dice Rodrigo, yo necesito unas bandas de transición rápidas, simplemente por el hecho de que la banda que yo voy a rechazar es supremamente pequeña, ¿cierto? Es de 35 a 65 Hz, eso es casi nada. Si hablamos de una frecuencia de muestreo de 8000, entonces me tienen que dar una banda muy finita solamente para que me elimine esa frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces por eso tengo que usar 1200 coeficientes. El único problema es que se va a retrasar un poco la señal. Cuando uso 1200, digamos, la señal va a empezar mucho después por el hecho de que estoy convolucionando dos ventanas y se empiezan a tocar y solamente después de 1200
estaría una dentro de la otra, ¿cierto? Lo que hemos visto en clase, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso, ¿listo? Vamos a hacer las dos frecuencias y vamos a, perdón, hacer la transformada de Fourier y vamos a graficarlas, ¿de acuerdo? Vamos a dar correcto. ¿Listo? Entonces vean, perdón. Listo. Vamos a ponerlo acá, listo. Entonces vean aquí, ¿cierto? Con ese ondas lo que hice fue eliminar, ¿cierto? Este pico tan grande de 60 Hz, lo estoy eliminando de mi señal de voz en este caso, ¿listo? Entonces al yo mirar eso en tiempo, lo que voy a ver es que estoy recuperando, ¿cierto? Casi igual la señal original, ¿cierto? Ya quito la envolvente de 60 Hz o 50 Hz, ¿cierto? Ahora el único problema que habíamos dicho es que debido al tamaño tan grande del filtro, eso se va a atrasar o va a hacer que se retrase un poco la voz, ¿cierto? Entonces ya no empiezan 0 coeficientes, sino empieza un poquito más allá. Ese es el problema de utilizar tantos coeficientes. Y esto se retrasa la reproducción de la voz, ¿ya? Esa sería una de las desventajas del filtro FIR. ¿Listo? Entonces ya utilicé los 3 tipos de filtros. Me faltaría solamente el pasabandas, pero digamos que utilicé 3 tipos de filtros. ¿Listo? ¿Hasta aquí preguntas o todo claro? ¿Todo claro? Sí, pero podríamos escuchar la voz, por favor. Ah, cierto. Vamos a escuchar la voz. ¿Listo? Hola, 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 hola. Entonces ahí tenemos la voz sin ruido, ¿ya? En este caso no se escucha tanta la diferencia porque solamente es una componente de 60 Hz, ¿no? De 50 Hz, perdón, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a ver otro tipo de ruido que se llama ruido gaussiano blanco, ¿de acuerdo? ¿A qué le suena ruido blanco? Olvídense del gaussiano. ¿Mm? Que se encuentra en todas las frecuencias. Exactamente. Blanco, por definición, es la combinación de todos los colores, ¿cierto? Ahora, si estoy hablando de ruido blanco, es la combinación de todas las frecuencias, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el ruido blanco está en todas las frecuencias, ¿ya? Desde las frecuencias altas hasta las frecuencias bajas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se llama ruido gaussiano? Básicamente porque el ruido en realidad es una variable aleatoria, ¿listo? Ustedes no pueden, el ruido viene, por ejemplo, del movimiento térmico de los átomos o los electrones, ¿cierto? Bueno, alguna de las dos. Y ustedes no pueden modelar ese ruido de forma, ese movimiento de forma determinística, ¿ya? Por eso los ruidos son variables aleatorias, o sea, son eventos probabilísticos. Eso lo que hace es que sea más difícil eliminarlos, porque si ustedes quisieran eliminar solamente, no sé, ciertas frecuencias las eliminarían, pero usualmente es una variable aleatoria, ¿ya? El ruido blanco. ¿Listo? Ahora, ¿dónde encuentro yo el ruido blanco? ¿Algún ejemplo? Mientras pongo aquí un comando para mostrarle estos. ¿Alguien? ¿Dónde encuentro yo el ruido blanco? ¿O dónde ustedes han escuchado que se encuentra el ruido blanco? ¿Alguien? Puede ser, por ejemplo, en las radios que de fondo a veces se escucha como que un... Exactamente, el ruido blanco es básicamente ese ruido que ustedes escuchan cuando no está bien sintonizado un canal, ¿cierto? Que suena, ¿no? O cuando se dañaba el televisor, antes de que el televisor fuera Smart TV, ¿cierto? Entonces, ese que ustedes escuchan es básicamente un ruido blanco auditivo. Y lo que ustedes ven es un ruido blanco en imagen.
¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se vería. Eso que está aquí sería una especie de patrón de ruido blanco, más o menos, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que ustedes ven en televisión. ¿Listo? ¿Cuál es la característica de este ruido blanco? Básicamente que si ustedes le calculan la transformada de Fourier a esto, va a tener componentes casi de igual magnitud en todas las frecuencias, tanto en las altas como en las bajas. ¿Listo? ¿De acuerdo? Si se la quieren calcular una imagen, sería una transformada de Fourier 2-dimensional, que van a ver más adelante. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, el ruido blanco también se encuentra, por ejemplo, o es muy común, para poder dormir a los bebés. ¿Listo? Entonces pongamos white noise for babies, for sleeping. Y vamos a poner. Más o menos este es el ruido blanco, que también viene el goteo de la lluvia, ¿no? Vamos a escucharlo desde aquí. Ese sería el ruido blanco, más o menos. ¿Cierto? ¿Por qué más o menos? Porque usualmente no es totalmente blanco. ¿Ya? Usualmente lo que hace es que se adapta digamos, a la respuesta a frecuencia del oído, de hecho. Eso es otro tipo de cosas. ¿Ya? Pero el ruido blanco en general es así. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se usa para dormir bebés? No sé, pero se usa para dormir bebés. Eso es importante. Para cuando tengan hijos. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Cómo eliminarían ustedes el ruido blanco de una señal? Si yo les digo, eliminen el ruido blanco, ¿qué harían ustedes? Por ejemplo, Camila, ¿qué harías tú? No sé, si el ruido blanco contempla todas las frecuencias, complicado utilizar algún filtro porque tiene frecuencias altas, bajas. Exactamente, ese es el problema, ¿no? El ruido blanco contempla todas las frecuencias. Lo que tú puedes hacer es, puedes eliminar el ruido blanco de altas frecuencias y dejas el ruido blanco de bajas frecuencias, ¿cierto? Pero si lo quieres eliminar totalmente, ¿qué harías, por ejemplo, Manuel? ¿Qué harías tú? No sé, Inge, ahorita estaba pensando, pero no creo que sea la mejor solución o sea, de bajar la potencia a todo, o sea, empezaría a aparecer las frecuencias de bajo nivel que serían las de ruido blanco, pero no creo. Sí, puede ser, el concepto está bien, bajarle la potencia al ruido, ¿ya? Pero ¿cómo le bajarías la potencia al ruido? Esa es la pregunta. Entonces, para eso tenemos que usar un filtro que se llama Moving Average o filtro promedio movible. Recuerdo si lo escuchamos en español. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir aquí PowerPoint. Porque no estamos desde la tablet. ¿Listo? Y vamos a explicar por qué sirve eso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces supongamos que tenemos ¿cierto? Vamos a suponer que estos son mis datos, ¿cierto? ¿Ya? Listo, estos que están aquí son mis datos, o sea, es como una especie de vector en MATLAB. Cada cuadrito tiene, digamos, un nivel cuantizado de mi voz, ¿cierto? O una muestra de mi voz cuantizada, ¿ya? Y lamentablemente, como casi siempre pasa, se va a afectar por ruido blanco, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen el ruido blanco, supongamos, vamos a dibujarlo como flechita. ¿Listo? Vamos a cambiarle el color. ¿Ya? Lo vamos a dibujar como flechita. ¿Listo? Entonces, supongamos que solamente tengo dos estados, supongamos, ¿cierto? O me da un ruido blanco positivo o uno negativo, ¿cierto? Entonces, los primeros dos me da positivo, ¿cierto? El siguiente me da negativo. Vamos a voltearlo. Format.
Perdón. Format, rotate, vertical. ¿Listo? El siguiente me da positivo. ¿Ya? El siguiente me da negativo. Y el siguiente me da negativo. ¿Cierto? Entonces cada uno de estos elementos está afectado por una componente del ruido blanco, positivo o negativo. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora supongamos que lo que yo voy a hacer es que cada uno de estos elementos los voy a representar como el promedio, ¿listo? De los elementos que están en un vecindario, ¿de acuerdo? Están en un vecindario cerca de él. Supongamos que lo vamos a hacer con 4 o con 3, ¿listo? ¿Ya? Entonces vamos a pararnos acá. Vamos a poner este aquí positivo. ¿Listo? Para que nos dé el resultado. Vamos a pararnos acá. ¿Listo? Vamos a poner una flecha acá. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a cambiar esto de color para entender un poco mejor. Vamos a poner esta componente de color naranja y esta de color amarillo, ¿cierto? Entonces vamos a decir que este elemento ya no va a ser ese elemento, sino que va a ser simplemente la suma, ¿ya? ¿Listo? De este elemento más este elemento. Bueno, en realidad me tendría que salir 4. Más este elemento, ¿cierto? Y para que me salga bien el ejemplo, vamos a decir que este también es la suma de este elemento. ¿Ya? Entonces vamos a sumar 4 elementos. Entonces, el elemento que está, digamos, que está marcado con la línea verde, ya no va a ser ese elemento, sino que va a ser la suma o el promedio de estos 4 elementos. Entonces, si ustedes promedian, perdón, les va a dar un valor cualquiera, ¿cierto? Vamos a ponerle, voy a dar un cuadrito gris, ¿cierto? ¿Ya? Pero ¿qué es lo importante? Que cuando ustedes suman los ruidos, ¿listo? ¿Ya? Existe una gran probabilidad de que los efectos se cancelen. Entonces aquí lo hice para que me diera perfecto y se cancelara, ¿no? ¿Listo? Entonces existe una gran probabilidad de que los elementos del ruido se cancelen. Entonces esta línea vertical se cancela con esta línea vertical hacia arriba y esta vertical hacia abajo con esta vertical hacia arriba. Entonces me daría una componente que no tiene ruido, ¿cierto? Entonces estoy jugando más bien con las probabilidades, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es, al yo hacer el promedio, lo que hago es aumento la probabilidad de que los ruidos se cancelen. ¿Y por qué aumento la probabilidad? Porque el ruido blanco tiene una media 0. Y como tiene una media 0, al yo sumar muchos elementos, pues esos elementos, la suma va a tender a la media que es 0, ¿cierto? Que es lo que está pasando acá. ¿Listo? Entonces básicamente ese es el principio del filtro Moving Average o filtro promedio movible. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Qué estaría perdiendo yo ahí? Porque no solamente estoy ganando en ruido, estoy ganando en cancelación de ruido, pero ¿en qué estoy perdiendo? Eso es una pregunta para ustedes. ¿Qué dicen ustedes? John, ¿qué estarías perdiendo tú? John. Ah, Edgar, a ver. Además de perder la atención, ¿qué perdiste? Tal vez algunos datos, Inge. No, perdón, dije, es que no escucho bien mi nombre. No, estoy Que el internet molestando. es medio lento. Tal vez estaría perdiendo algunos datos, por así decirlo. Sí, más o menos, pero ¿en qué sentido los datos? Dale. ¿En qué A sentido ver. estás perdiendo los datos? Bueno, te voy a poner un ejemplo más fácil. Imagínate, tú tienes una señal o una imagen de 1024 por 1024. ¿Listo? Ok. Y lo que tú haces es
vas a reducir el tamaño de esa imagen tomando el promedio de cada uno de los, en este caso sería de un vecindario de 8×8, ¿listo? Y ese vecindario de 8×8 lo vas a representar con un solo píxel, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué estarías perdiendo ahí? ¿Resolución? Resolución, ¿cierto? Ese es el problema. Ah, Cuando yo estoy haciendo el promedio, ¿ya? De esos elementos, lo que estoy perdiendo es resolución en este caso sería de mi audio, ¿cierto? Estoy perdiendo detalles de mi audio, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una señal que es una señal con varios picos, ¿cierto? Estoy utilizando algo así, no sé, ¿cierto? ¿Ya? ¿Listo? Ustedes tienen una señal con varios picos. Cuando ustedes le toman el promedio de esa señal va a tender a suavizarse, ¿cierto? Entonces me va a dar una señal más bien, bueno, vamos a dibujar la mano. Aquí insertar, shape y esto, ¿cierto? Le va a dar una señal más bien suavizada, ¿cierto? Entonces básicamente están suavizando su señal en tiempo, lo que implica que están perdiendo resolución, ¿cierto? En este caso sería en el audio, ¿ya? Si lo piensan como imagen, es como si estuvieran devolviéndose, por ejemplo, de un 4K, ¿ya? A una de 1024×1024 o a una de 256×256. Ya no se va a ver exactamente la misma imagen, solamente una representación de baja resolución de esa imagen. ¿Listo? Este es el problema del filtro gaussiano, o el filtro movible de promedio, o filtro de promedio movible, o filtro moving average. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a mirar cómo se hace ese filtro moving average desde MATLAB. Creo que es este. Sí. Entonces aquí lo que hice simplemente fue una función que tomara el promedio de los vecinos, ¿ya? De un elemento. Entonces, por ejemplo, si estoy en el elemento 3, ¿ya? Me voy a sentar para arriba y 2 para abajo y tomo el promedio de todo eso y eso sería mi nuevo píxel 3. ¿Listo? Ahora tengo que tener en cuenta que cuando estoy muy cerca de los bordes, yo no puedo ir hacia atrás, sino que tengo que estar siempre empezando en 1, ¿cierto? Entonces, para eso utilicé estas condiciones que están acá. ¿Listo? Si el límite inferior es menor a 1, pues que sea 1, ¿cierto? Y si el límite superior es mayor a la longitud total, pues que sea la longitud total, ¿cierto? Si estoy muy cerca de los bordes. ¿Ya? Y al final lo que hago es simplemente tomar el promedio. Entonces tomo la suma desde mi límite inferior hasta mi límite superior y lo subo y lo sumo sobre el total, o lo divido sobre el total de píxeles. ¿Listo? Básicamente eso es lo que hice. ¿Ya? Entonces aquí lo definí para que fuera siempre impar. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero? Si estoy aquí, por ejemplo, voy a tomar la cantidad de muestras igual hacia la derecha como a la izquierda. Eso me da siempre un número impar, ¿ya? De elementos. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el problema que tengo aquí con este filtro? ¿Ya? ¿Qué pasa si lo quiero implementar en tiempo real, mejor dicho? ¿Habría problemas si lo quiero implementar en tiempo real? ¿Cuál es el problema si lo quiero implementar en tiempo real? Rodrigo, ¿cuál sería el problema? Podría ser la capacidad de procesamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta de que las señales de audio pues, son súper extensas en algunos casos, y ir sacando promedio de cada, digamos, sector de datos, pues podría tomar bastante tiempo. Sí, podría ser, pero digamos que si tienes un procesador lo suficientemente rápido te podría funcionar, ¿no? Sí. El problema es que cuando tú estás en tiempo real, tú no puedes saber las muestras de adelante, o sea, no podrías escoger la amarilla, ¿ya?
Tendrías que escoger la naranja y la azul no más. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esto que estamos haciendo es un filtro no causal. Este filtro que está aquí es un filtro no causal, porque estoy tomando muestras tanto del futuro como del pasado, ¿cierto? Poniéndome en cada muestra. ¿Listo? Entonces, se supone que esto solo lo podría implementar en tiempo no real, o sea, sabiendo todos los datos. Si lo quieren implementar en tiempo real, lo que tienen que hacer es simplemente empiezan a contar hacia atrás, ¿de acuerdo? No hacia adelante, ¿ya? Porque si ustedes están en la muestra 10, no pueden saber la muestra 11, ¿cierto? Tendrían que hacer el procesamiento, ¿ya? De la muestra 10 hacia atrás. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se escucha el filtrado. Primero vamos a ver cómo se escucha el ruido. Gaussiano, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es básicamente, MATLAB tiene una función que se llama AWGN, ya que es Additive White Gaussian Noise, que es básicamente ruido gaussiano blanco aditivo, ¿ya? ¿Listo? Entonces lo que hago simplemente es, le pongo mi vector al que le quiero agregar el ruido blanco, le pongo 10 y measure. Primero que todo, ¿qué es 10? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué se les ocurre? ¿Qué es 10? Número de iteraciones. Número de iteraciones, no, porque no estamos ejecutando un algoritmo. Es una función. El 10 simplemente es el número, la relación señal-ruido que yo quiero en decibeles. Si yo quiero una señal que tenga una relación señal-ruido de 10 decibeles, le pongo 10. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, entre menores decibeles tenga, mayor es el ruido, ¿cierto? Entonces vamos a escucharla primero con 10. ¿Listo? Y measure es algo que le tienen que poner para que sí sea 10 decibeles. No entiendo bien eso de MATLAB, pero siempre se tiene que poner measure para que sí sea 10 decibeles. ¿Ya? Vamos a escucharla con 10 decibeles. ¿Listo? Hola, 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 hola. ¿Me escucharon con el ruido? Sí, sí. Ahora le vamos a poner 100 decibeles. O sea, le vamos a incrementar la señal, la relación señal al ruido. ¿Creen ustedes que se escucha mejor o peor? ¿Mejor o peor? ¿O con más ruido o con menos ruido? A mí me parece que con más ruido, ¿no? Pero no estoy muy seguro. Recuerda que la relación señal al ruido es potencia de la señal sobre la potencia del ruido. Entonces, si tú tienes un menor ruido, tienes una mayor relación señal al ruido. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes 100 decibeles, básicamente no vas a tener ruido. Vamos a escuchar. A ver. Hola, 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 No tiene hola, ruido, ¿no? hola. Básicamente. Entonces, siempre que ustedes utilicen la relación señal al ruido o la vean más adelante, esa relación señal al ruido, entre mayor sea, más robusto es mi sistema al ruido. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo con 5 decibeles para ver cómo se escucha. Hola, 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 Pues ahí hola. uno escucha que efectivamente a menor relación señal al ruido, peor es el ruido que se escucha. ¿Listo? Idealmente tendría que ser infinito, ¿no? Para que no tuviera ruido, pero usualmente no es así, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacerlo con 10, vamos a hacer el ejemplo con 10. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a utilizar diferentes tamaños de ventanas, ¿de acuerdo? Entonces, diferentes tamaños de muestras. Primero vamos a empezar con 3, ¿qué quiere decir? Si me paro en la muestra azul, voy a sumar la muestra azul más la naranja más la amarilla, ¿de acuerdo?
¿Listo? ¿Ya? Entonces, llamamos a mi filtro media con una ventana de 3. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, el filtro media tiene 3 entradas, 2 entradas. Mi señal que quiero filtrar y el tamaño de la ventana. ¿Listo? Por si acaso. ¿Ya? Le vamos a dar F9. Hola, hola, hola. Esa todavía es mi señal con ruido. Hola. Lo que vamos a hacer es, vamos a mirar cómo se ve primero el ruido blanco y vamos a ver cómo se ve la señal filtrada. ¿Listo? Entonces vamos a darle. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi señal. ¿Cuál de las dos señales creen ustedes que es la señal con ruido blanco y por qué? Me parece que es la segunda. La segunda, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, la potencia ha aumentado en todas las frecuencias, ¿cierto? Entonces, esto que se veía con poca potencia, ahora tiene más potencia, ¿ya? ¿Listo? Eso hace que, o lo que está diciendo es que hay un ruido que está afectando todas mis señales, tanto las de baja como las de alta frecuencia, ¿ya? Entonces, aquí podrían ustedes incluso hacer un filtrado pasaltas y dejar el ruido de baja frecuencia metido, ¿cierto? También les podría dar un buen resultado. ¿Listo? ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se ve en tiempo. ¿Listo? Entonces en tiempo, esta sería mi señal sin ruido. Y esta que está aquí a la derecha es mi señal con ruido. ¿Ya? Entonces le vamos a dar, ¿cierto? Y es básicamente un ruido de alta frecuencia, si ustedes se dan cuenta. Es un ruido más de alta frecuencia que de baja frecuencia. Entonces, también podrían hacer un filtrado pasaltas. ¿Listo? Pasabajas, perdón. ¿Ya? Pero si quieren eliminar todo el ruido blanco, perdón, tienen que hacer un filtrado promedio movible, ¿cierto? Que es el que está movible. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se ve mi señal filtrada con una ventana de 3. ¿A qué me refiero a ventana de 3? Vuelvo a decir. Estoy parado en el azul, sumo la naranja, sumo la amarilla, sumo el azul y la divido en 3. ¿Cierto? Y hago lo mismo para todos los elementos. ¿Ya? Listo, entonces vamos a ver cómo se ve. ¿Ya? ¿Listo? Entonces aquí tengo mi señal con ruido, sí, perdón, original, mi señal sin ruido, ¿cierto? Y aquí está mi señal filtrada. ¿Ya? Entonces vean que sí se disminuye un poco el ruido. Si ustedes le hacen zoom acá, ¿ya? Y zoom acá, más o menos se ha disminuido el ruido, ¿cierto? Y se puede ver incluso desde lejos, ¿cierto? Aquí la densidad digamos, la densidad de azul es mucho más pequeña que aquí, que es la señal filtrada. Entonces le estoy quitando un poco de ruido gaussiano. ¿Listo? Vamos a ver cómo se ve en frecuencia. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando yo hago el promedio, lo que hago es, estoy quitando, probabilísticamente hablando, el ruido blanco porque estoy promediando algo cuya media es 0. Entonces vean que después del filtrado me da una señal muy parecida, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se escucha. ¿Listo? Entonces le vamos a dar a la señal, primero la señal original con ruido, ¿cierto? Entonces ponemos sound. ¿Listo? G-Noise. Hola, 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 hola. Ahí está mi Hola. señal con ruido que parece una cascadita, ¿cierto? Ruido blanco. Y vamos a ver cómo se escucha la señal con ruido, sin ruido. Hola, hola, hola. Entonces ahí ya le quité Hola, hola. potencia al ruido porque no se escucha shhh, sino que se escucha una especie de ruido blanco mucho más pequeño. Pero ustedes notan la diferencia, ¿cierto? La diferencia es que ya la voz empieza a perder resolución, no se escucha bien, ¿de acuerdo? Entonces estoy perdiendo detalles también espaciales, perdón, temporales en este caso, ¿listo? ¿Ya? Vamos a incrementar el tamaño a 39 o a 31, ¿listo? ¿Ya?
Entonces ya no vamos a usar 3, sino vamos a usar 31 y vamos a ver cómo es el efecto. ¿Ya? ¿Listo? Hola, hola, Esa es la señal con ruido hola, por si acaso. hola, hola. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es vamos a graficar de nuevo en frecuencia y en tiempo. Hola, hola, ¿Cierto? hola, hola. Entonces, antes de escuchar la voz, vamos a ver qué pasa. Entonces vean que aquí lo que está pasando es, estoy obteniendo un espectro muy parecido al original, ¿cierto? Pero si yo me voy al tiempo, ahí voy a ver la diferencia, ¿cierto? Y vean que aquí estoy perdiendo muchísimo detalle espacial, ¿cierto? Entonces si le vamos a hacer zoom a esto, ¿ya? Esto me marca exactamente los niveles de cuantización y cuando hago esto, me está dando una especie de señal suavizada, ¿cierto? ¿Ya? Eso significa que estoy perdiendo resolución en el sonido, ¿ya? Digamos que es muy parecida, pero no es totalmente igual. Estoy perdiendo muchísimo detalle. Ahora, cuando yo escucho la señal filtrada, ahí va a escuchar una gran diferencia. Hola, 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 hola. No se escucha el ruido, pero tampoco se escucha bien la voz. Entonces ese es el problema del filtro medio, ¿ya? Elimina el ruido en todas las frecuencias, pero me quita muchísima resolución en el audio, ¿de acuerdo? Entonces podrían también hacer un filtro pasa altas y dejar el ruido de baja frecuencia metido también. Eso también sería una solución que pueden hacer. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna, bueno, Rodrigo, esa pregunta. No, iba a decir todo claro. Si no hay ninguna, nos vamos a ir a Neo y vamos a ver cuál es el taller que tienen que hacer ustedes. ¿Listo? Tienen el de filtrado analógico y el de filtrado digital. FID, que se llama filtrado digital, ¿cierto? Lo tienen, en este caso lo tienen para el 26, que es el jueves. ¿Por qué para el jueves? Porque ya el sábado les estaría dando el examen, ¿no? Entonces la idea es que lo terminen antes del examen y con eso estudio. ¿Listo? Entonces vamos a ver de qué se trata. Le vamos a dar clic. No es tan difícil, pero vamos a ver. ¿Listo? Entonces, dice, ese es taller corto porque son básicamente 2 puntos, ¿ya? Que son muy parecidos a unos de un examen que dice, un pulso cuadrático se muestrea durante 12 segundos utilizando una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Sin embargo, y dadas las condiciones del sistema, la señal final es afectada por diferentes tipos de ruido. No les digo cuáles. La señal sin ruido y con ruido se pueden ver abajo. Entonces, aquí está la señal sin ruido. Entonces es un pulso cuadrático porque de 0 a 2 segundos me describe una parábola, ¿cierto? Luego espero un segundo, luego vuelvo a muestrear, luego espero otro segundo, vuelvo a muestrear y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, el problema es que cuando yo la mido me da esta señal. ¿Listo? Entonces por ahí en todo ese ruido está escondida esta señal. ¿Ya? ¿Listo? Ahora me dicen, primero, grafique la transformada de Fourier de la señal con ruido y la señal sin ruido, utilizando el dominio de menos pi a pi. ¿A qué me refiero? Siempre utilicen la conversión de dominio, ¿ya? Entonces, cuando van a hacer la transformada de Fourier, la van a graficar, por aquí está, tienen que definir primero una variable de dominio, ¿listo? Y esa variable de dominio se define como, a ver, ¿dónde está? De menos pi hasta pi, con un paso 2pi sobre el número de puntos de la transformada de Fourier, que usualmente es el tamaño del vector, ¿cierto? Lo hemos visto. ¿Ya? De hecho sería de menos pi hasta pi menos una muestra anterior, ¿ya? Porque recuerden que es periódica. ¿Listo?
¿Ya? Ahora, determine el o los tipos de ruido que afectan a la señal. Entonces, si ustedes comparan la transformada de Fourier sin ruido y con ruido, tendrían que determinar qué tipos de ruido están afectando a mi señal. ¿Ya? Utilice los métodos de filtrado vistos en la clase para filtrar la señal. ¿De acuerdo? Y calcule el error cuadrático medio entre la señal original y la señal filtrada. Para ello utilice la definición del error cuadrático medio como simplemente la resta de la señal original menos la señal filtrada. Le damos al cuadrado, lo sumamos, lo dividimos sobre n y le sacamos raíz. ¿Ya? ¿Listo? Ahora dice, el archivo que contiene la señal original es p1.mat y la señal con ruido es p1r.mat. Está acá. ¿Ya? p1.mat y p1r.mat. ¿Listo? Ahora el siguiente punto dice, se muestra una señal de 100 Hz. No, perdón, se muestra una señal a 100 Hz durante 10 segundos. Esa señal es una señal de amplitud modulada que se compone de dos funciones senoidales. Me dicen, determine la frecuencia analógica de las dos funciones senoidales. Primero. Segundo, filtre la señal para solo mantener la senoidal de baja frecuencia. Y luego filtre la señal para solo mantener la senoidal de alta frecuencia. El archivo que contiene la señal es p2.mat. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está acá. ¿Listo? Estos .mats también se pueden leer desde Python. Vamos a ver cómo se lee desde Python. ¿Ya? A ver cómo se lee desde Python. Vamos a abrir. Un ratito. Entonces, este sería, digamos, bueno, aquí tengo el ejemplo de la voz real también desde Python. ¿Ya? Entonces, para ustedes leer el archivo .mat desde Python, lo que tienen que hacer es tienen que incluir una librería que se llama scipy.io, ¿de acuerdo? scipy.io input output, ¿de acuerdo? Y simplemente lo que hacen es van a poner sic, ¿cierto? .io.loadmat, ¿ya? Y paréntesis van a poner el nombre de en este caso sería p1.mat, ¿de acuerdo? Listo. Y luego lo que van a hacer es van a extraer ese dato. Entonces van a poner otra variable y van a decir que y2 sea la variable y que está guardada, en este caso en p1. ¿Listo? Si lo quieren hacer desde Python. ¿Ya? Pero básicamente es el mismo procedimiento. ¿Tienen preguntas del taller? Aquí no sé si pueden eliminar todo el ruido. Traten de eliminar el ruido que más puedan. ¿Listo? Es probable que les quede un ruidito por ahí de baja frecuencia. ¿No tienen preguntas? No hay de dar ninguna. Bueno. Entonces nos vamos a dar 5 minutos y volvemos para empezar lo filtrado IR, que no es tan largo como el FIR, pero de todas maneras es importante que sepan. ¿Listo? ¿Ya?
Listo, Edgar. Bueno, de hecho, hasta aquí sería el tercer examen. ¿Ya? Filtrado, IR y ecuaciones en diferencias probablemente entre para el último o para el examen final. ¿Ya? Listo, entonces nos vemos ahorita.
Listo. ¿Todo bien? ¿Por ahí? Sí, a ver. Listo. Entonces ya acabamos FIR. Filtro FIR. Nos queda IR. O sea, filtro IR. Y nos queda la última parte, que es ecuaciones en diferencias, que la he estado prometiendo, que es la para cerrar con broche de oro el curso. ¿Cierto? Nos quedan 2 semanas de clase. ¿Cierto? Nos queda un examen, que sería un examen taller, ya lo hemos dicho. Se los voy a dar de este sábado en una semana, que va a ser más o menos como el esquema que estamos viendo. Les doy una señal con ruido, ustedes la tienen que filtrar. Les doy un filtro analógico, ustedes tienen que analizar ese filtro. ¿Listo? Básicamente eso es más o menos el tipo de examen que vamos a hacer. ¿Ya? Y nos quedaría el proyecto final, ¿cierto? Que va a ser el martes 8 de diciembre. ¿Listo? Tienen que hacer un video de demostración, subirlo a YouTube, ¿ya? Bueno, todas las especificaciones se las voy a dar, ¿listo? Tienen que venir preparados para una demostración y para contestar preguntas, ¿ya? Y un informe en formato AAA. Todos manejan aquí LaTeX, ¿no? O hay alguien que no maneje LaTeX. ¿Todos? ¿Sí? ¿John? Estamos en proceso. Algunos. Bueno, yo nunca he usado látex, pero me queda casi idéntico. Listo. Yo tampoco. Bueno, entonces vamos a dejar LaTeX o Word, ¿ya? Para que hagan el coso del proyecto final. No va a ser más de 5 hojas, ¿de acuerdo? Tiene que ser conciso, ¿ya? Y tiene que ser con 5 hojas máximo, ¿de acuerdo? A doble columna, ¿ya? O sea, tienen que hacer un esfuerzo enorme para poder explicar bien en poco espacio, que es lo que uno tiene que aprender a hacer, ¿no? Y nos quedaría el examen final, que sería para la última semana antes de irse a Navidad, que es la semana del 15 de diciembre, ¿no? La última semana antes de irse a Navidad, ¿no? Entonces, empezamos con el siguiente tema, que es filtrado y vamos a dar como la introducción, y la siguiente clase vamos a empezar, digamos, a empezar y casi a terminar en forma de eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos para filtrados y ¿listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia con un filtro? Voy a usar esta vez las diapositivas bueno, porque estoy trabajando desde la compu. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un filtro IR y un filtro FIR? ¿Alguien se acuerda? La retroalimentación. La retroalimentación, ¿cierto? El filtro FIR, que es el que estamos viendo, es un filtro que no tiene retroalimentación. Y el filtro IR, que es el que vamos a ver, tiene retroalimentación. Los filtros FIR son únicos del mundo digital, por eso lo estamos viendo con tanto detalle, porque son únicos del mundo digital. Ustedes no pueden hacer un filtro FIR en el mundo analógico. Para ustedes hacer un filtrado necesitan, digamos, tener polos, ¿cierto? Y lo vemos desde Laplace. Y si tienen polos necesitan un denominador, y si tienen un denominador necesitan retroalimentación, ¿no? Entonces, en teoría, un filtro FIR no puede ser
un filtro analógico, ¿ya? Un filtro IR puede ser analógico y digital, ¿cierto? Entonces, aquí llegamos a un punto en el que decimos, bueno, entonces, si tenemos IR analógico e IR digital, podemos conectar los dos, ¿cierto? O sea, irnos del IR analógico al IR digital, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver, cómo ir desde el IR analógico al IR digital. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a partir desde el filtrado analógico, ¿ya? A diferencia del filtro FIR, que partimos desde, digamos, las ecuaciones ideales de un filtro, ¿no? Y las volvíamos FIR. ¿Listo? Entonces, el sistema tiene retroalimentación, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, como ustedes ven en la diapositiva, la salida en el tiempo n, o sea, y de n, ¿listo? Va a depender no solamente de mis salidas, ¿listo? De mis entradas en el tiempo n y anteriores, sino que también depende de mis salidas en el tiempo n-1 y anteriores, ¿de acuerdo? Entonces vean que aquí todo esto que está subrayado en amarillo es la parte de retroalimentación del filtro, ¿de acuerdo? Y de ahí viene la inestabilidad, ¿ya? ¿Por qué inestabilidad? Porque recuerden, retroalimentar significa básicamente retroalimentar o calcular un error, ¿cierto? Ahora, si ustedes calculan o si ustedes diseñan mal el filtro, el error lo que va a hacer es que va a ir aumentando. Y mientras más retroalimenten algo que va aumentando, lo que va a hacer es que se va a disparar la respuesta y por eso hay filtros inestables, ¿no? O, bueno, controladores inestables, ¿no? Entonces hay que diseñarlos para que sean estables. Y esto es lo importante, ¿ya? Entonces vamos primero a mirar el diagrama de bloques de este filtro, que ya lo hemos visto en otras clases, ¿ya? Para eso vamos a sacar la transformada Z de esta expresión que está en la parte de arriba de la diapositiva, ¿cierto? Entonces me quedaría que y de z es igual a x de z que multiplica a sub 0, ¿cierto? Que sería el elemento que multiplica x de n, más a sub 1 por z a la menos 1. Recuerden que restarle 1 significa multiplicarlo por z a la menos 1, ¿cierto? Más sucesivamente a sub m por z a la menos m, ¿cierto? ¿Listo? Y luego sería menos y de z, que multiplica a b sub 1 por z a la menos 1, más b sub 2 por z a la menos 2, más sucesivamente hasta el último, ¿cierto? Que sería b sub n por z a la menos n. ¿Listo? Simplemente saqué la transformada z, tanto la parte izquierda como la parte derecha. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden cómo se define la función de transferencia. ¿Ya? La función de transferencia se define como, si estamos en Laplace, sería la transformada de Laplace de mi salida sobre la transformada de Laplace de mi entrada. ¿De acuerdo? En este caso, perdón, estamos en dominio Z, entonces sería la transformada Z de mi salida sobre la transformada Z de mi entrada, ¿cierto? Entonces básicamente me quedaría arriba a sub 0 más a sub 1 por Z a la menos 1, más a sub m por Z a la menos n, ¿cierto? Y abajo me quedaría 1 más b sub 1 por Z a la menos 1, más b sub 2 por Z a la menos 2, y así sucesivamente hasta el último, que es Z a la menos n, ¿listo? Entonces aquí lo que hice, si no lo vieron, simplemente lo que hice fue pasar el y de z negativo hacia el otro lado como positivo, ¿cierto? Y simplemente despejé y de z sobre x de z, ¿ya? Entonces aquí hay algo muy importante, ¿cierto? Que también se aplica para filtrado analógico o para sistemas analógicos. Y es que el grado del numerador, el grado del polinomio del numerador tiene que ser igual o menor al del denominador, ¿de acuerdo? Entonces, el numerador tiene que tener un grado menor el del numerador tiene que tener un grado menor al del denominador o incluso igual, ¿ya? ¿Listo? ¿Eso por qué? Si yo llegase a tener más polos, más ceros que polos, ¿cierto? O sea, si mi grado del numerador es mayor que el denominador, ¿qué va a pasar? Básicamente voy a obtener un sistema no causal. ¿Listo? Lo pueden probar ustedes, ¿ya? Entonces, ese sistema no causal implica básicamente que es un sistema que no se tiene o no se puede implementar en tiempo real. ¿Listo? Entonces recuerden, el grado del numerador tiene que ser menor al del denominador, o menor igual, máximo. ¿Listo?
Creo que incluso aquí está mal. Voy a cambiarlo una vez. Pues no me gusta usar diapositivas. El grado del polinomio del denominador debe ser mayor o igual, de hecho, si hablamos del denominador. ¿Listo? ¿Ya? Si no, estaría implementando un filtro no causal. ¿De acuerdo? Y un filtro no causal no sirve para aplicarlo en tiempo real, que es lo que usualmente hacen en tiempo real. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en la siguiente clase? Para ir acabando, vamos a mirar cómo se representa este filtro en diagrama de bloques. ¿Listo? Recuerden que el diagrama de bloques tiene una componente fundamental que es z a la menos 1. ¿Listo? Vamos a ver cómo se implementa. Y luego vamos a ver cómo pasar desde filtros analógicos, ¿cierto?, a filtros digitales, ¿ya? No simplemente es muestrear la respuesta del filtro y vamos a ver que no. O sea, no simplemente es reemplazar T por NT, ¿ya? Hay otras características que tenemos que usar, ¿listo? Y vamos a ver algunos ejemplos directamente aplicados, tanto en MATLAB y en Python como en la teoría. ¿Listo? Entonces, más o menos, hasta aquí sería la clase de hoy. La siguiente clase acabamos filtros IR y la subsiguiente empezamos con ecuaciones en diferencias, que es, ya lo he dicho varias veces, la última, el último tópico de la clase. ¿Ya? No sé si tienen preguntas en general de la clase, de los exámenes, de los talleres. Bueno, este taller que viene, el que les dije de filtrado digital FIR, ese sí lo vamos a hacer de forma individual porque son 2 puntos nomás. ¿De acuerdo? Entonces sí lo vamos a hacer de forma individual. ¿Ya? Ya que son 2 puntos, o sea, no es mucho lo que hay que hacer. ¿Alguna otra Voy a pregunta? dar una consulta. Aparte, ¿cuántos talleres más nos faltaría presentar? O sea, ¿cuántos talleres más nos va a dar para hacer? Bueno, les tengo que dar este taller. Faltarían 2, ¿cierto? Los 2 filtrados. Tendría que ponerles un taller para que estudien para el examen final. ¿Ya? Y yo creo que sería ese, sería el último. Me quedaría, aparte de los 2 que les falta por entregar, uno más, yo creo. ¿Listo? Ah, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a pasar lista, que veo solo 25 cabezas. Camila, Presente. Nicolás, Presente. Walter, Presente, Edgar. Carlos, Presente. Iván, Presente, profe. Litsi. Presente, profe. No viniste las 2 veces pasadas, Litsi. Sí, tenía unos problemas. Sí. Alex, Presente, profe. Abel, Presente, profe. Denilson, Presente. Mauricio, Presente, profe. Marco, Presente, profe. Marcos, Marcos no está viniendo. John, Presente, Edgar. Adriel, Presente, Edgar. Giancarlo, Presente. Micaela, Presente. Rodrigo. Aquí. Sí, Rodrigo sí viniste. Carlos, Charlie Mendoza, Aquí dije presente. Estefan, Emilio, Presente, profe. Gary, Presente, Edgar. Aldo, Presente, dije.
Cristian. Presente, Edgar. Daniela, perdón. Presente, profe. Manuel. Presente, Inge. Franz. ¿Nadie ha contactado a Franz? Manuel, ¿pudiste contactarlo? Me habló ayer para hablarlo del taller, pero ya no hablé nada más. Daniel. Aquí presente, Edgar. Listo. ¿Alguna duda del taller? ¿Cómo van con el taller? Todo claro por ahora en el taller. ¿Todo claro? Bueno, entonces nos veríamos la siguiente clase el martes. Recuerden, para el domingo tienen taller de filtrado analógico y para este jueves tendrían el taller de filtrado digital, que es individual, porque son 2 puntitos más. ¿Listo? Entonces nos vemos la siguiente clase, la siguiente semana. Feliz fin de semana. Hasta luego, Edgar, igualmente. Chao, Edgar, gracias. Chicos. Hasta luego, Inge. Y lo ya va a pasar a la Colombia. Walter, cállate. Chao.